Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos, ahora me escuchan. Saludos a todos. Vinimos hoy a hablar del sacramento de la confesión. Vamos a hacerlo con la Reina Valera, porque queremos que pues, nuestros hermanos protestantes sepan dónde encontrar el sacramento de la confesión en la Biblia. Además, es una época bien linda de Cuaresma, de poder nosotros reconocer que somos pecadores y buscar ese perdón. Cuaresma no es hacernos la ceniza y ya no. Es reconocernos pecadores, ir a la confesión y ir a la Eucaristía, al cuerpo de Cristo. Eso es Cuaresma. Si usted no va a la confesión, si usted no va a la Eucaristía, pues entonces no se ponga a la cruz. ¿Okay? Vamos a usar la Biblia Reina Valera y tengo unos apuntes míos que los escribí porque no quiero que se me olviden, son bien, muy importantes. Y lo vamos a leer tal y como están. Prédica de confesión. Confesión de pecados. ¿Por qué motivo Dios dejó la confesión? ¿Por qué? Porque Él sabe que después del bautismo nosotros íbamos a pecar. Él sabe, la carne es débil y vamos a fallar. Por eso dejó el sacramento de la confesión y es gratuito, de gratis. O sea que nosotros podemos ser perdonados de gratis. Solamente hay que estar arrepentido de nuestros pecados. Entonces, sin la confesión, nadie se va a salvar. Todos tenemos que confesar nuestros pecados. Lamentablemente, pues nuestros hermanos protestantes no creen en eso. Pues ellos, pues Dios dispondrá. Se supone que ellos todos fueran católicos, se alejaron de la doctrina católica, hicieron su propia doctrina, pero eso es otro tema. Pero el Papa no se salva, ni el Papa se salva sin confesión. O sea que el Papa tiene que confesarse, los obispos se confiesan, los sacerdotes se confiesan. Todos nosotros estamos llamados a buscar ese don gratuito de la confesión. Entonces, ¿por qué todos tenemos que ir a la confesión? Lo dice en Romanos capítulo 3, al 24. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros todos pecamos, todos estamos destituidos del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo Dios nos vuelve a ese paraíso? Con el bautismo. Pero nosotros pecamos, y a veces nosotros pecamos y ni lo sabemos, diferentes actitudes, ira, lujuria, whatever, nos aleja del reino de los cielos. ¿Cómo nosotros volvemos a ese reino después del bautismo? Con el sacramento de la confesión. Pues ya dijimos que todos estamos destituidos del reino de los cielos y por eso es que nadie se puede salvar. Todos somos pecadores. Decimos que la confesión es de gratis, el sacerdote no le va a cobrar nada por eso. Y si usted está arrepentido, el sacerdote, para que sepan, cuando usted va a confesarse, si usted está arrepentido en el nombre del Espíritu Santo, con el poder que tienen esos sacerdotes, que lo vamos a leer más adelante, todo pecado que usted confiese arrepentido, Dios le va a perdonar su pecado. El sacramento de la confesión es gratis para ser justificado por la gracia divina.
Ahora vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros escuchamos a veces a los protestantes que dicen, ya yo no tengo pecado, ya a mí me limpió la sangre del Señor Jesucristo en la cruz y ya yo no tengo pecado. Todos mis pecados son perdonados. Pero ellos le leen esta cita, dice, esta es la cita que usan los hermanos para decir que no tienen pecados porque ya la sangre de Dios los limpió. O sea que a ustedes le van a leer esta cita, pero no le van a leer la 8. Tienen que leer la 8 para entender la 7. Se salen de contexto. Ahora nosotros vamos a ver cómo esa sangre del Señor Jesucristo nos limpia. O sea que hay lamentablemente, hay católicos que han sido engañados, que son católicos y no se confiesan. Y es por los mismos protestantes que están enseñando esas cosas erróneas. Y dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que una persona que le diga que no tiene pecado está engañándose. Lo está engañando usted y a él. Y dice aquí, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, de nuevo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que la forma que la sangre de Cristo, el versículo 7, de la forma que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es si confesamos nuestros pecados. Seguimos por aquí, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que cada vez que nosotros escuchamos a un hermano protestante decir que la sangre de Cristo tiene poder y le perdonó todos sus pecados, pero no ha confesado sus pecados, como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Después vamos a saber cómo esos pecados son confesados. Eso está en la Biblia. Entonces, cuando le digan a usted no tenemos pecados, es mentira, la verdad no está en ellos. Y cuando le digan la sangre de Cristo ya me limpió, pues es mentira, porque la manera que la sangre de Cristo nos limpia es cuando confesamos nuestros pecados. Entonces hay protestantes que dicen que no tienen pecados. Y este versículo les dice que eso es una mentira. Están en pecado, ya que dicen que no tienen pecado, eso es una mentira y es un pecado. Y siempre acordarnos que no importa qué pecado nosotros tengamos, si nosotros vamos arrepentidos a confesarlo, cada vez que usted hace eso y se arrepiente, porque usted es débil, todos somos débiles, hay una fiesta en el cielo cuando nos arrepentimos. Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También se puede decir, os digo así, habrá más gozo en el cielo por un católico que se reconozca pecador y vaya a la confesión que por 99 protestantes que dicen que no hay que ir a confesarnos. ¿Ok? Ellos ya se creen justos, nosotros los católicos nos reconocemos pecadores y sabemos que tenemos que ir a confesar nuestros pecados. O sea que cada vez que un católico se va a confesar, cree en la confesión, que eso lo vamos a hablar más adelante, hay un gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque usted creyó y no se cree justo. Ok, seguimos por aquí. Proverbios capítulo 28, 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea que el que los oculta, el que no los confiesa, dice la palabra de Dios, no prosperará. Esta persona que dice no tengo que ir a la iglesia católica, me salí de la iglesia católica, yo no tengo que confesarme con un sacerdote, dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que va a confesarse, correr.
Coral. Coral. Habla bajito. Coral. Un segundito. Ok, seguimos. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que si los confesamos y nos apartamos de ese pecado, luchamos, recibimos misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea que toda esta persona que dice que, pues mira, yo no creo en la Iglesia Católica, la Iglesia es la gran ramera, a pesar de saber que fue fundada por Cristo y no confiesa su pecado, dice aquí que no alcanzará la misericordia, no prosperará y endurece su corazón, caerá en el mal. Los que van a confesarse son los que tienen fe, los que creen en el evangelio. Cuando usted va a confesarse, usted cree, usted es evangélico, como quien dicen, porque usted cree en el evangelio. Ya saben por qué no se confiesan, porque no creen en la palabra de Dios. Perdóname, por eso es que los protestantes no se confiesan, porque no creen en la palabra de Dios. Ellos pues creen lo que ellos quieren y ya. Pero ellos le creen al pastor, ellos creen en esa palabra de hombres que le dicen, confiésate directamente con Dios y ya todos tus pecados serán perdonados. Eso no está en ningún lugar, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Pero ellos creen en la palabra de hombres, o sea que no creen en la palabra del Señor. Y los invitamos a creer. Vamos a leer el Salmos 32 del 1 al 10. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, dice Jehová porque estamos leyendo de la Reina Valera, Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no me fui a confesar, católico que no te has ido a confesar, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en sequedades de verano. Será mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea que a esa persona que confiesa, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecho, de mi pecado, perdón. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundancia de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Salah, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Oigan, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío el que no cree. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea que hay que confesar para recibir esa misericordia. En donde les pido a cualquier persona que me diga dónde dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que me cierro en mi cuarto, digo mis pecados y Dios me perdona. Eso no está en la Biblia. Pero sin embargo, yo lo voy a mostrar más adelante, que dejó a ministros a perdonar nuestros pecados. Levítico 5, de 5 al 6. Cuando pecare alguno en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra
como ofrenda de expiación. Y aguántense. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Eso es lo que hace el sacerdote cuando nos confesamos. Te va a traer, en el Antiguo Testamento, traía la ofrenda y el sacerdote hacía la expiación. Aquí vemos la doctrina católica, no la doctrina satánica, como dicen por ahí, que la iglesia es la gran ramera, que es del diablo. No, aquí vemos la doctrina católica, no la doctrina satánica. No es una doctrina satánica, porque Dios quiere perdonar todos nuestros pecados. Vamos a seguir aquí y vamos a leer el siguiente versículo 17 y 18. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea que, vamos a leerlo de nuevo, porque nosotros escuchamos a nuestros hermanos que dicen ya nosotros estamos redimidos por la sangre de Cristo. Pero aquí dice, el que no confesare, carga con su pecado. Carga con su pecado. Es mentira lo que dicen que ya no hay que confesarse. Y también hay católicos que tampoco lo hacen, que se sienten redimidos. Pero aquí dice que nosotros cargamos con nuestro pecado. Nuestra alma carga con ese pecado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación con el yerro de que cometió por ignorancia y será perdonado. O sea que aquí está diciendo pues que quiera hacer la expiación con el sacerdote. Doctrina católica, no una doctrina satánica, como dicen por ahí. Y dice que esta persona que no se va a confesar, estos hermanos que eran católicos y se fueron a la iglesia protestante y ahora se sienten totalmente redimidos, dice la palabra de Dios que cargan con su pecado. Cargan con su pecado. O sea que cuando usted ve a estas personas que le digan, no, que ya Dios me perdonó, ore por ellos porque no es así. Ellos cargan con su pecado. Si una persona pecare, católico o protestante, y no se confiesa, como dijimos ahora, llevará su pecado. Carga con su pecado. El que sea adulterio, fornicación, no amar a Dios, whatever. Si no lo confiesa, carga con su pecado, aunque se vista de piedad. Yo espero que esto pues no les esté mal, no se molesten conmigo, que le estamos predicando la palabra de Dios. Yo sé que duele, pero esto no lo van a escuchar ni de ningún pastor, no lo van a escuchar de ningún evangelista, de ni un profeta. Ellos no le van a decir que ustedes cargan con su pecado por no ir a confesarse. Eso no se lo van a decir, porque no le predican la palabra de Dios. O sea que cuando usted escucha esto es una misericordia de Dios en este video, que le digan, con capítulo y versículo de la Reina Valera, que cargan con su pecado, para que puedan salir de ese engaño, que por culpa de estos pastores que ustedes escucharon, los alejaron de la doctrina de Cristo, que los quería salvar, y ahora cargan con sus pecados. Estas personas que lo alejan de el perdón de los pecados no trabajan para Dios, trabajan para el enemigo, porque Dios quiere perdonarle sus pecados, dejó sacerdotes y ellos los alejan de esos sacerdotes. ¿Por qué? Porque no trabajan para Dios, trabajan para el enemigo. O sea que oren por ellos y mándenle este video. Si esto es palabra de Dios que le he leído,
reflexionen. Si esto es verdad y hay que confesar los pecados con un sacerdote, y si no lo hago, cargo con mi culpa, porque los pastores protestantes le gritan al mundo que no hay que confesarse con un sacerdote? ¿Por qué ellos gritan eso? Porque no están sirviendo a Dios. ¿Será que esos pastores, apóstoles, profetas, será que ellos quieren que los liberen a ustedes de sus pecados? Háganse esa pregunta. ¿Será que quieren que vivan esclavos de sus pecados? ¿Le están proclamando la palabra de Dios? ¿Le están sirviendo a Dios? ¿Son ministros de Dios cuando los alejan de la confesión de pecados? ¿Qué espíritu les habla a ellos? ¿Será otro espíritu? ¿Un espíritu diferente? Porque el Espíritu Santo es el que Dios dejó para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe qué espíritu están escuchando ellos? ¿Es el Espíritu de Dios que los guía a ellos, los pastores? ¿Será que ese espíritu que ellos escuchan le dicen cosas en contra de Dios? ¿Será que los quieren salvar? Esas cosas se lo tienen que preguntar. ¿Por qué si todo el mundo se confesaba desde el siglo I al siglo XVI, ahora nadie lo hace? Nada más los católicos. Hay miles de sectas y todas dicen lo mismo: no te vayas a confesar con un sacerdote. ¿Será que estos sacerdotes quieren que ustedes se salven? Ese pastor que usted ama, que le hace todo el caso, le está haciendo mucho daño a su alma. Usted está viendo con este video que el pastor no lo está llevando a la salvación, lo está llevando a la oscuridad, lo está llevando a que no se confiesen sus pecados. Es Satanás, que no quiere que ustedes acepten la palabra de Dios. Y duele mucho a estos hermanos católicos que se fueron de la iglesia. Duele mucho, bendito. Dios los bendiga. Ahora vamos a leer San Lucas 17, del 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Leprosos es pecado. Lepra es pecado. Cuando uno está en pecado, está leproso, lleno de lepra. Cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras usted va al sacerdote, usted va a ser limpiado de esa lepra, ese pecado. Mientras no vaya a los sacerdotes, va a seguir con esa lepra. Imagínense que Jesucristo viniera ahora y les dijera a los protestantes: vayan al sacerdote. ¿Qué le dirán? No, yo me confieso directamente con Dios. Hermano, hasta que no vayas al sacerdote a confesar tus pecados, quedarás con la lepra. Y toda persona que te llevó a esta doctrina protestante, que no te llevó a que se limpiara la lepra, es instrumento de Satanás. No son instrumentos de Cristo, aunque se llamen pastores, evangelistas, profetas o apóstoles. Santiago capítulo 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesados unos con los otros. La oración del justo. El sacerdote es el justo. El presbítero, eso lo pueden ver más adelante, Santiago, creo que el 14 en adelante, que dice: si alguno está enfermo de entre nosotros, llama al presbítero, o al anciano también dice. Ahora vamos a la práctica. Juan no era Dios, Juan Bautista no era Dios, y era un hombre pecador. Y las personas iban donde él a confesar pecados. Marcos capítulo 1, 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto
y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahí estamos en la práctica. Entonces, dice los protestantes, no, pero en la Biblia no sale que los hombres tienen poder para perdonar pecados. Ahora vamos a Juan 20, del 21 al 23. Esto pasó después de Jesús resucitar. Se le apareció a los apóstoles. Y esta cita la voy a coger de la Iglesia Católica porque lo dice más bonito. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. O sea que la forma que el Padre envió a Jesús, él también envió a sus discípulos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Ahí está el poder que Dios le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, de perdonar pecados en el mundo. O sea que esta es la manera. ¿Se acuerdan cuando leímos allá la primera carta de Juan? Que decía cómo la sangre de Cristo nos limpia si confesamos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia cuando confesamos nuestros pecados a estos discípulos de estos apóstoles. Esa es la manera que nosotros podemos decir que la sangre de Cristo nos limpia. Si usted está diciendo que no, pues es mentira. Y ya eso es un pecado. Entonces vemos 30 años después que le enseñaron y le contaron a Pablo. Mira lo que dice él. Segunda de Corintios capítulo 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. En que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos confesamos. Nos reconciliamos con Dios. Confesamos nuestras ofensas a Dios. Y esos ministros de la reconciliación nos brindan ese perdón. Y no tomándoseles en cuenta a los hombres sus pecados. No toman en cuenta los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, ellos son embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que son embajadores de Cristo. Tienen un ministerio de reconciliación y lo que hacen es perdonar nuestros pecados en nombre de Dios. Esa es la manera que Dios, el canal que Dios quiso usar. No es directamente con Dios. Entonces, el diablo, porque no es Dios, y no es el Espíritu Santo, el diablo envía falsos profetas para que usted no se reconcilie con Dios. Envía falsos profetas, falsos pastores, falsos evangélicos, falsos apóstoles, para que usted no vaya a esas personas con el ministerio de reconciliación, para que no se puedan reconciliar con Dios. Entonces vamos a leer la potestad dada a los hombres. Mateo 9, 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Eso pasa cuando uno no se confiesa. Está paralizado por el pecado. Un paralítico. Un paralítico. Teniendo sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Lo mismo que nos dicen los protestantes a nosotros.
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que esta persona que dice que los católicos son unos blasfemas que perdonan pecados, Jesús dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Son pensamientos malos en sus corazones. ¿Por qué? Que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, en plural. Le dio tal potestad a los hombres. Y después, como ellos creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron en su palabra, la manera que Dios le dio esa potestad a los hombres fue aquí, Juan 20. Jesús les dijo, la paz con vosotros, como el Padre me envió a mí, yo a ustedes los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibí el Espíritu Santo, a quien perdonen los pecados les son perdonados. Esa es la potestad que Jesús dijo aquí, que le dio a todos los hombres. Pero estas son personas que creen en el Evangelio, que creen. Para nosotros ir a confesar, tenemos que creer en la palabra, ser evangélicos, ser cristianos, creer en esa palabra. Cuando nosotros no creemos en la palabra de Cristo, obvio que no vamos a creer que Él dejó ese poder para perdonar nuestros pecados. Yo creo que le dejé algunas citas bíblicas, está bien claro. Vamos a orar por nuestros hermanos protestantes que no se confiesan y, como leímos aquí, cargan con todos sus pecados. Vamos a orar por los católicos que también necesitan volver a ese sacramento de la reconciliación y volver a la Eucaristía. Vamos a orar por esas personas que ya viene Cuaresma, a ver si ellos vuelven a la fe, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. También vamos a orar por esas personas que son católicos y no van a la confesión y comulgan en pecado. O sea que vamos a orar por ellos también. Hermanos, no traten de no comulgar en pecado. Eso no se debe. Aquí tenemos con mi amigo Elías, tenemos un video de un amigo de nosotros que estaba comulgando sin confesarse y se le metió un espíritu de esos engañadores y ahora habla del fin del mundo, odia al Papa, odia a la iglesia. O sea que traten de ir a confesarse antes de comulgar. No comulguen si no están confesados. Vamos un momentito aquí. Rapidito. Quería leerle dos o tres cititas de los padres de la iglesia, de la confesión. Y después le voy a hacer un videito completo de esto. Vamos a ver. Vamos a leer Cipriano. Os exhorto, hermanos carísimos, que cada uno confiese sus pecados, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Vamos a buscar otra, cualquiera. Ok. Profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. Mayor error no puede ser que el que cometen al buscar rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que Él confirió. La iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltar, porque el Señor quiso que ambos poderes deban ser iguales. O sea que profesan mostrando reverencia
al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. O sea que ya para el siglo IV habían personas que decían que solo Dios perdonaba pecados. Eso siempre ha existido. Siempre los protestantes han existido. Todas esas herejías que la iglesia combatía. Arianos, todas esas herejías. Iconoclastas. Siempre han existido. Personas que se han... Bueno, cuando vino Jesús, ¿quiénes eran los protestantes? Los fariseos. Le protestaban. Lo buscaban para matarlo. O sea que siempre han existido. O sea que católicos, si ustedes piensan, y me lo digo a mí también, si piensan que van a predicar la doctrina católica y no los van a perseguir, no los van a odiar, como odiaron a Jesús, pues no lo hagan. Parecería imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. San Ambrosio, siglo IV. Vamos a leer una más. Dos más. El poder de perdonar se extiende a todos los pecados, todos. Dios no hace distinción, que lo leímos en 2 de Corintios, capítulo 5. Él prometió misericordia para todos. Y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. Obvio, si va un ejemplo, va una persona que está en concubinato y va a confesarse, no le puede dar la absolución porque va a seguir casado con su mujer. Tiene que arrepentirse, casarse y le dan la absolución. San Agustín de Hipona. No escuchemos a aquellos que niegan que la iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. No escuchen a esas personas que le dicen confiésense directamente con Dios. No los escuchen porque son mentiras. Y toda mentira viene de Satanás. Vamos a leer San Pacián, obispo de Barcelona, año 390. Que tú dices, solo Dios lo puede hacer, bastante cierto, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su hacer de su propio poder. Vamos a leer esta última que está interesante. Escribe, así como San Atanasio, escribe, así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también aquel quien en penitencia confiesa sus pecados, recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. Bendito sea Dios. Bueno, hermanito, yo creo que ya terminamos. Dios los bendiga. Gracias por estar por aquí. Acuérdense compartir, darle like. Y yo creo que es el tiempo adecuado. Pueden revisar este video luego. Claramente ver que Dios dejó la confesión de pecados. Y vayan ahora en Cuaresma a confesar sus pecados. Porque ya vimos que el que no confiesa carga con ese pecado. Carga. Quizás por eso usted no puede dormir. Quizás por eso que está enfermo. Por eso quizás usted está todo el tiempo molesto. Porque está cargando con su pecado. O sea que se los recomiendo, ¿ok? Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Quédense para la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.